creo que es una utopía, digamos, un punto a alcanzar donde la sociedad tiene que, pues, entenderse y respetarse por el hecho de ser personas, no importa de dónde venimos, no importa si tenemos dinero o no, si hemos ido a la escuela o no, si tenemos discapacidad o no, si creímos en una o en muchas religiones. Entonces, creo que es valorar a la persona por el hecho de ser un ser humano, ¿no? Y respetarle, también acercarle todos los recursos y oportunidades para que pueda alcanzar un desarrollo pleno, ¿no? Entonces, la base es que nadie se quede atrás. Esta igualdad que se dice, pues debería de ser en oportunidades, en acceso a espacios de toma de decisión y en todos los niveles y ámbitos donde se pueda lograr un pleno desarrollo, y no discriminación, pues que no dependa de si uno es de piel blanca, negra o de otro color para que pueda acceder o quedar excluido, sino que por el hecho de haber nacido en este territorio, en este planeta, debería de ser respetado. Eso sería, creo que, la manifestación como más clara de por qué decimos que los derechos humanos se basan en la igualdad y la no discriminación. Principalmente, se supone que se creó cuando había como bastantes enfrentamientos armados, ¿no? Las guerras, pues, en el mundo. Entonces, la idea era un poco como tener un instrumento que llame a muchas sociedades diferentes, que eso, como que partían de un odio, de un creerse alguien superior y alguien inferior y decir, este es el modo en el que tienes que actuar, tienes que organizar tu dinámica política, o esta es la aspiración a la que tienes que llegar. Entonces, se crea este instrumento justo para decir, todos somos iguales, no importa en el territorio que nacimos, y no nos tienen que discriminar porque creemos en una o en otra religión, o en fin, todas estas diversidades. Pero por otro lado, me parece que aparte de esa carta grandota, ¿no?, que como humanidad nos cobija, sí hay cuestiones también bastante específicas que es necesario, pues, enfatizar para eso, a que se reconozcan esas sociedades diversas que tienen formas propias de organizarse, formas propias de resolver los problemas, formas o sistemas de sanación, de educación, en fin, respetar esas diversidades específicas. Creo que en todo, aunque él dice todo el derecho a la igualdad y no discriminación, también se queda muy al aire si no decimos cómo, si no decimos quiénes, si no decimos cuáles serían los mecanismos. Entonces, desde sociedad civil, desde el activismo, los diferentes movimientos, estamos coadyuvando para que se diga el cómo y se entienda. Lo primero es conocer, no por el hecho de que uno lo conozca ya lo va a ejercer. Creo que también es dimensionar lo que sucede, bueno, con nuestras formaciones culturales, las relaciones históricas de dominación, de violencia sistemática, de creer que una cultura es superior que la otra, en fin, y a pesar de todo eso, o sea, conocerlo, después entenderlo, adoptarlo y adaptarlo a nuestro contexto, a nuestra cultura, a nuestra dinámica, el grupo con el que trabajamos, después realmente introyectarlo, o sea, como decir, entiendo, esto significa, esto puede implicar, voy a ejercerlo, ¿no? Y aún en la decisión de ejercerlo, dependerá también del otro lado que tanta sensibilidad, entendimiento y apertura hay para poder incluir esas diversidades. La mayoría de la información que llega en este tema, pues es lo que te adjudica culpa, lo que se aprovecha de tu ignorancia, lo que está cargado totalmente de creencias más religiosas que solo humanas. Pues creo que es apropiárselo, luego ejercerlo, pero siempre con información. Sí, para México, digamos, contextualizándonos en nuestro país, creo que sí es valioso volver a revisar esta ley federal para prevenir y erradicar la discriminación, y por supuesto también lo que sustenta a la Comisión de Derechos Humanos, porque creo que, bueno, estamos muy dados en una cultura punitiva, ¿no? Entonces, como que la gente ve, bueno, si no tiene eso de mandar a la cárcel, no sirve, ¿no? Como que esa es la creencia. Entonces, más bien, yo diría que revisarlo a la luz de qué quieren las personas que han sido afectadas, cuál sería el resarcimiento o la reparación del daño que para ellos sería valioso para realmente generar un cambio, ¿no? Y eso tal vez en cada cultura, en cada sociedad, en cada estado, en cada ciudad, tal vez es variado, pero creo que hay que abrir ese diálogo, ¿no? Sí es importante como abrir el diálogo y realmente como en esa convocatoria de la participación ciudadana, sobre todo hacia personas que han padecido de estas historias de discriminación o incluso sus casos que han pues mediatizado o así, abrir el diálogo y decir cómo se querría la reparación del daño. Eso creo que para mí es como muy valioso para que juntos realmente se den estas soluciones que hagan cambiar el pensamiento. Desafortunadamente, quienes ejercen mayor acto de discriminación o de abuso de poder, pues son las personas que están dentro de las instituciones, ¿no? Y ahí creo que es como muy valioso
pues saber qué se va a hacer con las personas que están ahí. Se invalida que sigan en la función pública, o sea, ¿qué les puede afectar? Porque económicamente creo que muchas cosas se han resuelto aquí. El partido ejerce violencia política, que pague la multa, pero eso ¿a quién va? ¿De quién es? ¿Para quién es la ganancia, no? En cambio, creo que inhabilitar puede como tenerle su costo en su carrera política y sus aspiraciones futuras. En fin, son ideas que a mí se me ocurren, pero creo que sería valioso eso, como abrir el diálogo para que más personas puedan, en primera voz, por las afectaciones que han tenido, tener ese poder y que realmente dentro de las reglas, leyes y programas que se han generado, se recupere esta voz de las personas, se instrumente y realmente se vuelva una política pública o una modificación legal. Suprema Corte, el poder de la justicia.